Belén Castro. Mi nombre es Julieta Pereira. Somos alumnas de la asignatura de Historia Sociopolítica Latinoamericana y Argentina con la profesora Norma Amarilla. Cursamos los días viernes de 10 a 12:40 y somos del Instituto de Formación número 12 de la ciudad de Neuquén. En este coloquio vamos a trabajar con 3 textos. Uno es de Andújar Andrea, de La Ruta No Nos Vamos, Las Mujeres Piqueteras, 1996-2001. Vamos a trabajar también con Calvento Mariana, Fundamentos Teóricos del Neoliberalismo, su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina. Y por último con Borón Atilio, Crisis de la democracia y movimientos sociales en América Latina. Notas para una discusión. El tema que vamos a trabajar es la unidad número 3, que se llama Fundamentos Teóricos del Neoliberalismo, su vinculación con las temáticas sociales y sus efectos en América Latina. Vamos a empezar hablando sobre el Estado neoliberal en América Latina, que nace a partir de la década del 70, más bien en el 76, y se empezó a consolidar en el 80 y el 90. Nace en el contexto de la crisis que hubo y muchos países latinoamericanos adoptaron el neoliberalismo como respuesta a la crisis económica de la deuda externa, a la inflación y el estancamiento económico. Uno de los ítems que pusimos que de las cosas que pasó en esta década fue la desregulación económica, la privatización de empresas públicas, la flexibilización laboral, la reducción del gasto público y la apertura de mercados y flujos capitales. Esto implicó la pobreza la desigualdad, el desempleo y el empobrecimiento creciente. Vamos a citar a la autora Mariana Calvento. Ella se encarga de estudiar la teoría neoliberal de los años 90 en América Latina, en donde trata de explicar la situación de pobreza que había en la región y sus características. Para esto, ella se enfoca en referentes teóricos de esta corriente. En la década del 90, el pensamiento neoliberal se constituyó como una corriente de mayor consenso, es decir, en los sectores e instituciones financieras económicas e internacionalmente. El capitalismo neoliberal se instaló como una alternativa viable, es decir, como un pensamiento único. Surge el neoliberalismo a mediados del siglo XX. Habían distintas formas de Estado social, entre ellos estaba el Estado keynesiano, que Mariana Calvento nombra como uno de los referentes von Hayek, que tenía como una dura impregnación con este Estado, como que estaba en contra. Y en 1947 convoca una reunión en Suiza donde se juntan todos los que comparten la misma ideología, y allí se funda la fundación de Mont Pelerin, que estaba dedicada y organizada en contra del sistema keynesiano. Estas reuniones se dan cada 2 años. También podemos decir que la autora expone que el neoliberalismo, especialmente en América Latina, también tiene una función con el tema del consenso de Washington. Que esto también fue como que no alivió las cosas malas que tenía, sino que fracasó también y ayudó a fracasar, porque con esto también habían más pobreza, más aumento a la desigualdad y el sufrimiento social.
Referente también, von Hayek, se inspiró en todo lo que tenía que ver, en todo lo que le provocaba rechazo con la intervención estatal, que estaba promovida más que nada por el Estado keynesiano, y decía que la sociedad y el socialismo y la libertad eran incompatibles, porque el Estado en un sistema capitalista debía ser limitado. Comparó el estado de bienestar con la dictadura. Para ellos abogaba por la libre competencia, y el papel se abogaba por la libre competencia y la propiedad privada. No rechazó del todo la intervención estatal, ya que la apoyaba en algunos aspectos. Por ejemplo, en asegurar la iniciación privada, en garantizar un marco legal y en asegurar la asistencia de las personas en caso de que fueran objetos de acciones que no estén al alcance, por ejemplo, las catástrofes o accidentes y enfermedades. No se dejó de lado el tema de los derechos, como la salud, la educación y la seguridad social, y solo se pensaba en un lado más monetario que tenga que ver con el mercado. Claro, en este periodo estaba como más presente el individualismo, y lo que era lo social, especialmente la pobreza y las desigualdades, se dejaban como en segundo plano. El otro referente es Friedman, que él decía que el poder gubernamental era necesario, pero a la vez era peligroso. Remarcaba la importancia de que existiera un gobierno, pero un gobierno democrático. Este autor consideraba la pobreza como inherente al sistema económico. Él planteaba que el mercado libre tenía menos desigualdad, la riqueza era más amplia y había menos pobreza, pero en realidad no era así. Y bueno, como también el otro autor, este le daba una importancia secundaria a las cuestiones sociales como la pobreza y desigualdad, y privilegio a la propiedad privada y a la libertad individual. Llegó a considerar que, pese a las desigualdades que podía producir el sistema capitalista económico, cada individuo debería procurar su seguridad y su mantenimiento, y también promueve un Estado limitado. Vamos a hablar de cómo se aplica el neoliberalismo en América Latina. Bueno, es un resultado y producto de dicho encuentro fue el Consenso de Washington, un conjunto de recomendaciones que se daban a los países que estaban endeudados y al momento de solicitar una renegociación o algún nuevo préstamo. Este consenso se da en 1989, donde está promocionado por el FMI, por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. En esta reunión se juntaron todos los gente como más importante, funcionarios, ministros, los presidentes de los bancos, los economistas más importantes. Y bueno, se centran en 10 puntos más importantes este consenso. ¿Los leo? Sí. Los 10 puntos centrales son la disciplina fiscal, la disminución del gasto público, o sea, se dejaron de ¿cómo se llama? Se dejó de destinar el gasto social a la gente, por ejemplo, en beneficio de los pobres y del crecimiento. De la atención sanitaria, de la educación, y etc. El 3 es mejorar la recaudación impositiva sobre la base de la extensión de los impuestos indirectos, especialmente el IVA,
4. La liberación del sistema financiero y de la tasa de interés. 5. Mantenimiento de un tipo de cambio competitivo. 6. Liberación comercial externa. 7. Otorgar amplias facilidades a las intervenciones externas. 8. Realizar una energética política de privatizaciones de empresas públicas. 9. Cumplimiento estricto de la deuda externa. Y 10. Derecho a la propiedad. Debía ser asegurado y ampliado por el sistema legal. Evento, ninguno de estos 10 puntos está seleccionado para solucionar la pobreza. Es decir, como que la importancia que se le daba a lo social era secundaria y primaba más lo económico, como el mercado y el interés individual. Beneficiaba solamente al sector que tenía un poco más que las personas trabajadoras. O mencionado anteriormente, la corriente neoliberal se centraba más que nada en el individualismo y en el papel privilegiado del mercado sobre la sociedad. Lo que pasaba es que había pobreza y la importancia marginal o el interés económico. Que la pobreza se le daba como un lugar marginal o inherente al sistema económico. Y el consenso de Washington no es que ayudó a mejorar la situación, sino que la empeoró. Ninguno de los puntos tenía que ver con abordar el tema de la pobreza. Claro. Y bueno, la situación económica no mejoró, al principio sí, pero igual no logró reducir los índices de pobreza, sino como que los aumentó. En este video también lo que vamos a hacer es trabajar el texto de Andrea Andújar y atravesarlo con los 10 puntos de consenso de Washington. Primero vamos a hacer una breve explicación de qué habla el texto. Este texto es centrado en las experiencias de mujeres piqueteras entre 1996 y 2001, que fue donde donde sucedió la crisis económica. Este permitió comprender de forma concreta cómo los efectos del neoliberalismo, especialmente a través del Consenso de Washington, impactaron en la vida cotidiana de las clases sociales. Bueno, este texto estudia la participación activa y dirigente de las mujeres en las puebladas, por ejemplo en Neuquén, que ocurrió en Cutralcó, Plaza Winkle, entre 1996 y 1997, y en Salta, en Taratagal, en 1997 y 2001. Ahí fue donde se privatizaron la YPF y hubo un desempleo masivo. En este contexto, las mujeres que habían sido trabajadoras, especialmente dentro de casa, de sus hogares, pasaron a organizarse colectivamente para resistir las consecuencias directas de estas políticas neoliberales. Fueron a las rutas, se armaron comedores y etcétera, en los que... Claro, la participación de las mujeres no fue espontánea, sino que fue construida sobre las prácticas y redes previas a la expansión neoliberal. Fueron ellas quienes pusieron el cuerpo y que salieron a las rutas a cortar. Salieron a las rutas a reclamar por trabajo, y también no solo eso, sino que también se construyeron espacios de contención, organización barrial y lucha política. Andrea Andújar reflexiona que pese a haber sido el motor inicial, las mujeres fueron relegadas del liderazgo, es decir, que a medida que fueron creciendo las organizaciones, fueron dominadas por los hombres. En cuanto a la conexión que hay con el consenso y las piqueteras, podemos decir que una fue la privatización de YPF, que desencadenó despidos masivos y fue el motivo por el que surgieron los movimientos piqueteros, principalmente liderados por las mujeres. Priorizaron el pago a la deuda externa y dejaron de lado o en segundo plano la inversión en salud, en educación y asistencia social. Es por eso que también
debido a que le retiraron los subsidios y los gastos sociales, se redujo el sustento básico y destinada al subsidio y al gasto social, redujo el sustento básico y empujó a las mujeres a redes comunitarias de asistencia y organización, por ejemplo, comedores, trueques, huertas, como una forma de sostenerse ellas y a sus familias, y también politizar su rol social. Para concluir, podemos decir que Andrea Andújar resalta el protagonismo político de las mujeres frente a las consecuencias sociales del Consenso de Washington, expresado en forma local a través de la privatización, por ejemplo en Cutralcó, Plaza Winkle, de YPF, el desempleo y el deterioro comunitario. Las piqueteras no solo respondieron al impacto económico, sino que construyeron nuevas formas de acción política que contrastaban con la ausencia estatal y los mandatos neoliberales dominantes. Bueno, y para terminar vamos a hablar sobre Atilio Berón, en donde él sostiene que el problema no es el populismo ni el socialismo, sino el propio capitalismo. Él dice que el capitalismo ha secuestrado a la democracia y que impone las lógicas del mercado sobre las instituciones democráticas. También vamos a hacer una comparación entre el estado de bienestar versus el estado neoliberal, según lo que habla Atilio Berón. Podemos decir que a mediados del siglo XX, América Latina transitó del estado de bienestar al estado neoliberal. Esta transición fue ideológica, política y social. Bueno, el estado de bienestar se inspiró en el modelo de Europa después de la Segunda Guerra Mundial y se caracterizó por su intervención en la economía, la promoción del desarrollo industrial mediante políticas sustitutivas, la ICI, y la expansión de derechos sociales como educación, salud y seguridad social. Bueno, el autor destaca que en este modelo la dependencia estructural de las economías latinoamericanas respecto al capital extranjero representó un momento de ampliación relativa a la ciudadanía. Dice que al ampliarse la ciudadanía se fortaleció siempre, benefició a la clase media y a los trabajadores. En este periodo habían sindicatos, en cuanto a lo social había educación, salud, infraestructura, habían servicios, que todo eso en el Estado neoliberal se quitó, o sea, hubo una reducción del Estado en lo que la ayuda era casi nada, era nula. Claro, por eso dice que las principales diferencias entre ambos modelos tenían que ver con respecto al papel del Estado, del cumplimiento o no Claro, el Estado siempre en el estado de bienestar estuvo presente, y acá en el neoliberal está como limitado. El estado de bienestar buscaba más que nada la equidad entre las clases, la cohesión social mediante políticas distributivas y una visión más desarrollista que el estado neoliberal. El Estado neoliberal era fuerte en lo que es capital, pero débil en lo social. Es decir, como que siempre a lo social se lo dejaba en segundo plano. Como que el Estado último neoliberal prioriza más que nada el capital, la competencia, la economía, y siempre deja lo social en segundo plano, y sabes, más que nada como una mirada más individualista, desde que si yo estoy bien no me importa el resto o el otro. Claro. Y bueno, se avanzaba en garantizar siempre la acumulación del capital, proteger la propiedad privada y abrir la economía al libre mercado.
Para Orón estos efectos fueron devastadores porque hubo mayor pobreza, se precarizó el trabajo y se privatizaron los servicios esenciales, La como salud, la educación. infraestructura. Bueno, para finalizar, Atilio Borón nos recuerda que con el estado de bienestar y el estado neoliberal, que ningún modelo de estado es neutral. Es decir, que cada modelo va a tener su visión sobre la sociedad y por eso queremos decir que es una lucha profundamente política.